Venciendo viene el Rey. Oportunidad por poder estar en este lugar. Dios es el que hace posible todas las cosas en este mundo y queremos agradecerle a todas las personas que a través de la radio y la televisión, cada oportunidad en que estamos, nos sintonizan y nos escuchan. Que Dios pueda bendecirles muchísimo y muchas gracias por su sintonía. Queremos recordarle que estamos en Radio Costa Rica, cuya frecuencia es amplitud modulada 9.30, y estamos en esta emisora de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Repito, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Radio Costa Rica 930M tiene señal para el mundo, www.radiocr.net. Repito, www.radiocr.net, señal para el mundo. También queremos recordarles que tenemos el canal 19, que es el que de lunes a viernes igualmente pasa el reprise de estos programas de 8 a 9 de la noche. De 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes, Canal 19 mantiene la sintonía de las programaciones que tenemos en Radio Costa Rica de 8 a 9 de la mañana. Usted puede ver el reprise de 8 a 9 de la noche y recordarle también que durante los fines de semana Canal 19 está trabajando y pasando en diferentes horarios parte de las predicaciones y temas que se dan aquí en Radio Costa Rica para que usted se mantenga en sintonía. Y recordarle que Canal 19 tiene también señal para el mundo, www.radiocr.net. También queremos extender y mencionar que tenemos una emisora que ya muchos, gracias a Dios de ustedes, están escuchando. Es una emisora que está a las 24 horas del día al servicio de todos ustedes, que es la 1360 AM, amplitud modulada. Está casi al final del dial del radio. Ahí usted puede encontrar la 1360. Esta emisora permanece de lunes a domingo las 24 horas del día, con una tarima especial con música, cantos, temas de salud, informaciones actuales, predicaciones de muchas cosas que usted necesita saber en este tiempo. Le estamos invitando para que usted se mantenga en sintonía de esta emisora, repito, 1360 amplitud modulada, para que usted pueda escucharnos. También queremos recordar que hay un teléfono donde usted puede llamarnos. Recordarles que somos el Remanente Adventista CR. Con este nombre usted nos puede localizar. Y también hay un número de teléfono al cual usted puede llamar para consultas y oración, que es el 83 14 7619. Ese teléfono está disponible las 24 horas del día para que usted pueda llamar. De hecho, que los martes de 8 a 9 de la mañana está nuestro hermano Carlos y Desiderio en un programa especial para peticiones de oración. Usted los martes también puede comunicarse directamente al programa y si no, pues durante la semana, cualquier día, repito, el 83 14 7619, las 24 horas del día de toda la semana. Y recordar que con el nombre Remanente Adventista CR usted puede ir a YouTube y puede ir a Facebook, y ahí en las redes sociales usted puede informarse de todos los temas que tienen. Cada tema tiene su nombre, donde usted puede encontrar más de 200 temas o predicaciones sobre muchas de las enseñanzas que Jesús dejó en la Biblia, y también información histórica de lo que está sucediendo, no solo en el mundo en general, sino también especialmente en el mundo religioso. Hay mucha información que usted necesita conocer y usted puede entrar ahí y puede informarse, puede documentarse y también puede ser parte de este ministerio. Repito, usted nos encuentra ahí con el nombre Remanente Adventista CR, ahí nos puede encontrar. También queremos mencionar que hemos dicho aquí que en toda la Biblia Dios a través de su palabra nos motiva, nos exhorta y nos llama para que estemos asistiendo a la iglesia. Debemos de ir a la iglesia. Es importante que el ser humano tenga un día para congregarse. No es que usted no puede congregarse
cualquier día de la semana, usted puede congregarse cualquier día. Pero en la Biblia dice que el día de reposo, el día de descanso es el sábado. Eso está en toda la Biblia, no es el domingo, es el sábado. Recordemos que el domingo es una institución católica, lamentablemente seguida también por nuestros hermanos protestantes evangélicos. Pero el día de reposo en la Biblia es el sábado. Toda la Biblia el día de reposo es sábado. Nosotros somos la iglesia La Verdad Presente. Tenemos una iglesia en Coronado. La dirección es de la Bomba El Trapiche, 400 al norte y 200 al este. Está un gimnasio ahí, que antiguamente era el Complejo Las Huacas. Ahí al fondo nos reunimos nosotros todos los sábados de 8:45 de la mañana en adelante. De hecho que siempre invitamos a las personas que han llegado y han compartido con nosotros un delicioso almuerzo vegetariano. Usted está invitado, está invitada para que también disfrute lo que es una rica comida vegetariana. Recuerdo sábados 8:45 de la mañana, tal vez también el 83-14-7619, usted puede llamar porque también hemos abierto otra iglesia, otro grupo que está iniciando, está caminando bien en San Francisco de Dos Ríos. Usted puede llamar al 83-14-7619 y ahí le dan la dirección exacta para que usted también pueda llegar el sábado en la mañana, 8:45 de la mañana. Quiero recordarles que mi número telefónico es el 88-54-54-64. Repito, 88-54-54-64. Mi nombre es Alfredo Garita, para servirle. Y nuevamente muy agradecidos con todas las personas que durante toda la semana nos están apoyando, nos están ayudando. Especialmente esta semana pues he recibido llamadas de diferentes lugares de Costa Rica, no solo motivándonos para que continuemos y nos mantengamos, sino también pidiendo materiales. Queremos recordarle que se han editado ya 7 libros, 7 libritos que se están regalando gratuitamente. Recordemos que el librito número 1 que fue editado, que tiene como título ¿qué sucede cuando una persona muere? Es el número 1, ese lo estamos regalando. Está el número 2 también, que es el tema sobre la segunda venida de Cristo, que es el tema que realmente elaboramos aquí todos los viernes. El tema número 3, el milenio y la segunda muerte. De esto casi nadie sabe y es importante que usted tenga este folleto para que usted sepa qué es el milenio y qué es el tema de la segunda muerte. Este folleto es importantísimo, el número 3. El número 4, folleto número 4, el tema sobre el verdadero infierno. ¿Quiénes van a ir al infierno y qué es el infierno? En este folleto viene elaborado a través de la Biblia este tema tan importante. El número 5 es la ley de Dios. ¿Cuán vigentes están los 10 mandamientos y el contenido de los 10 mandamientos? Usted puede ver si los mandamientos han sido cambiados o no han sido cambiados o han sido alterados y qué tan vigentes están. En este folleto se informa sobre el tema de la ley de Dios. El folleto número 6, el sábado en la Biblia, en toda la Biblia. Estará tanto el sábado en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Qué dijo Jesús, los apóstoles, en relación al sábado? En este folleto vienen todos los versículos de la Biblia que usted necesita saber para que se informe acerca del sábado en la Biblia. Y el folleto número 7, es el último que acabamos de tirar. Ese folletito nos viene hablando del tema del santuario, otro tema que está trazado en la Biblia, especialmente si usted nunca ha estudiado el libro de Hebreos, le invitamos, el remanente adventista le invita para que usted aborde el estudio del tema del libro de Hebreos, para que usted vea qué tan importante es conocer el tema del santuario y especialmente en este tiempo. Son 7 folletitos que estamos regalando gratuitamente. Usted nada más nos llama y pueden ir aquí a la emisora a retirarlo, o si está un poco incómodo su venida, pues podemos hacérselo llegar a través de algún medio o algún lugar en San José donde hay un hermano que pues tiene posibilidades, le puede entregar a usted ese material personalmente. Queremos agradecer a Dios por todo esto y especialmente un saludo y un abrazo a todas las personas nuevamente que nos apoyan, nos ayudan, especialmente las que también nos ayudan económicamente. Recordemos que pues en este mundo es cierto que la fe está por encima de cualquier cosa, pero el dinero es necesario e importante. Cualquier ayuda que usted pueda brindarnos para seguir adelante con este ministerio y tener más materiales y hacer llegar a la gente más documentación, su ayuda será bienvenida para que el evangelio se siga predicando, para que muchas personas puedan prepararse para vivir correctamente dentro del plan de Dios y prepararse para la segunda venida de Cristo. Muy bien, quisiéramos sin más abordar, estudiar
buscar el tema de esta oportunidad para que juntos podamos nuevamente revisar uno de los tantos temas que hay en la Biblia para entender bien el tema de la segunda venida de Cristo. Donde usted se encuentre, yo le invito para que, a menos de que esté manejando, nos acompañe siempre, porque siempre antes de abrir la Biblia no lo hacemos sin antes abrir la palabra del Señor, para que nos acompañe en esta oración. Oremos. Amante Dios y Padre celestial y eterno, Señor, ante todo, gracias por ser nuestro Dios. Gracias porque también nos has dado lo más maravilloso que el cielo tenía, que fue a su Hijo amado Jesucristo, para que en Él toda persona, no importando su nacionalidad, su posición económica, Señor, pueda encontrar en Jesucristo no solo la solución a sus problemas, sino la esperanza de la vida eterna. Gracias, Padre, por su Hijo. Gracias, Padre, por su amor eterno. Y gracias, Señor, porque todos los días permites que el sol siga saliendo, dice tu palabra, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Y, Señor, tus promesas son nuevas cada mañana. Hoy tenemos una nueva oportunidad, oh Dios, de poder acercarnos más a ti. Aunque estemos trabajando o estemos haciendo obligaciones en el hogar o estemos estudiando, Señor, hay un espacio en nuestra mente donde puede mantenerse el ser humano en contacto contigo. Por lo tanto, permítenos en esta hora agradecerte por lo que eres, por lo que nos has dado y por la promesa que tienes, Señor, si seguimos las indicaciones que has dejado en este libro santo. Oramos aquí desde Radio Costa Rica, desde Canal 19, para que podamos ser una bendición, una inspiración para que muchas personas, muchos hogares puedan incorporarse a esa familia humana que estará lista cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Pon el deseo en el corazón de cada televidente y radio escucha para que pueda tomar decisiones hacia buscar las cosas eternas y sagradas, las cuales nunca perecerán y serán para toda la vida. Bendícenos en esta hora y gracias, Señor, por la libertad religiosa que todavía nos das para compartir las enseñanzas inmortales y eternas de este libro sagrado. Gracias en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hemos venido estudiando cada vez que estamos aquí sirviéndole al Señor todo lo que involucra el prepararse y entender todo lo que se llevará a cabo en el planeta antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Y dentro de toda la enseñanza que la Biblia enseña, el ser humano ha tenido la oportunidad no solo de conocer, escuchar y darse cuenta de estas cosas, sino también de llegar a ser un seguidor o un creyente ferviente o un creyente en estas cosas que atañen, que tienen que ver con todo lo que Jesús en su palabra ha enseñado, todo lo que va a suceder antes de que Él regrese por segunda vez a la tierra. En este proceso de Jesús para acá, hasta que Él regrese, han habido miles y millones de personas que se han unido en estos 2000 años prácticamente al cuerpo, a la iglesia o al grupo de creyentes que ha manejado y ha defendido las verdades de la Biblia y han sido como seguidores de los temas que trae este libro sagrado y se han incorporado a llamarse cristianos, discípulos, seguidores de Cristo, y se han identificado en algún momento como personas que han abandonado su vida, digamos, material, secular. No es que no hayan dejado de trabajar o no hayan seguido viviendo en sus cosas terrenales, pero que le han dado mayor importancia a ser seguidores de Cristo, seguidores de su palabra, gente que ha incorporado en su vida las verdades establecidas en este libro. Y en algún momento han dicho: yo soy un seguidor de Cristo, yo soy un cristiano, soy un discípulo de Cristo. Pero también tenemos que decir que a través de la historia, dentro de estos miles y millones que se han unido al cristianismo o a las verdades que han sido dejadas durante mucho tiempo, al final de la historia vemos lamentablemente
que de la gran cantidad que se ha unido a esto, al final han quedado muy pocos, lamentablemente. Entonces, en esta oportunidad vamos a tratar de ver qué experiencia tuvo Jesucristo cuando Él también como maestro, como hijo de Dios, en su ministerio, cuando Él empezó a la edad de casi 30 años, cuántos discípulos, cuántos le siguieron y al final cuántos quedaron con Él. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 1, el capítulo 24, versículo 1 y el versículo número 3, menciona dos veces la palabra discípulos. En el capítulo 24, versículo 1 dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos. Ahí dice que sus discípulos se acercaron. Y en el versículo 3 de San Mateo 24, dijo, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo. Entonces vemos ahí que los 12 discípulos que estaban ahí con el Señor Jesús estaban preguntando, dialogando con él. Y es interesante porque eran 12 los que finalmente le siguieron a él. Pero la pregunta es, ¿a cuántos llamó Jesús? Solo 12. ¿Habrá llamado Jesús? Solo 12 le siguieron. ¿O qué pasó con los que posiblemente quisieron ser discípulos de Jesús y finalmente no lo fueron? ¿O lo siguieron esporádicamente, lo siguieron por algún tiempo, creyeron en Él y en algún momento le abandonaron? Entonces, la Biblia nos menciona que finalmente en la historia Jesús se queda con 12 discípulos. Pero es interesante porque cuando usted revisa los 4 evangelios, ve la forma en que Él escoge o selecciona a los 12. A los 12. Pero es interesante porque aunque Él finalmente escoge a 12, lógicamente Él como hijo de Dios necesitaba escoger a 12 hombres para que no solo entendieran lo que Él estaba enseñando, sino para que en ellos Él pudiera depositar las verdades para que en ausencia de Él, ellos pudieran seguir predicando el Evangelio. Entonces Jesús no es que iba a ser excepción de personas, pero necesitaba encontrar personas capacitadas que Jesús en su omnisapiencia, Él pudiera saber de que serían futuros discípulos y futuros apóstoles en la predicación del Evangelio. Sin embargo, en el capítulo número 8 de San Mateo se menciona un hecho interesante, porque en San Mateo capítulo 8 dice, el versículo 18, San Mateo 8, 18, dice lo siguiente, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, escuche, mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, o sea, con esa cantidad de gente, llegó un escriba, un hombre preparado y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Sí, los escribas y fariseos esperaban un reino temporal, un reino donde creían que Jesús iba a ser un libertador terrenal y los iba a sacar no solo del yugo romano, sino que les daría la libertad. Entonces esta gente tenía la expectativa en un reinado temporal. Pero Jesús le dice, yo a usted no le ofrezco absolutamente nada, porque no tengo ni a dónde recostar la cabeza, ni tengo prácticamente ni una guarida donde vivir. Y en el versículo 21, sigue diciendo la historia aquí en San Mateo 8, otro de sus discípulos le dijo, otro de sus discípulos, Señor, permíteme que vaya y entierre primero a mi padre. Y Jesús le contesta en el versículo 22, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces quiere decir que hay mucha gente en el tiempo de Jesús que en algún momento se identificaron como discípulos, pero siempre tenían algo que les impedía entregarse totalmente a Jesucristo. Y Jesús muchas veces fue directo con la persona y le explicó que para ser seguidor de Cristo usted no podía estar pensando en ganancias terrenales y mucho menos pensando en compromisos con seres humanos. Pero sin embargo la Biblia nos enseña aquí que estos dos, en el caso específico, en el caso de este escriba,
podemos encontrar que Judas fue uno de los 12, pero Judas no fue llamado. Judas llegó y se ofreció como discípulo y finalmente se unió a los 12. Entonces, Jesús no hizo excepción para no recibir discípulos en su ministerio, pero sí presentó los requisitos que tenía que tener un seguidor de él. Y entonces, lamentablemente, muchos de los que fueron llamados no llegaron a ser discípulos de Cristo o estuvieron prácticamente por un proceso temporal con él. En San Juan capítulo 19, vea qué interesante, se menciona en San Juan 19 de alguien muy interesante que fue el que pidió el cuerpo de Jesús. Vea lo que dice San Juan capítulo 19, versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, ¿se acuerdan que José de Arimatea fue el que pidió el cuerpo de Jesús? Que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero estaba escondido, o sea, era seguidor secreto porque tenía miedo a los judíos. Era un discípulo secreto, o sea, tenía temor de la dirigencia judía en aquel tiempo. Entonces, no solo habían 12, sino que había José de Arimatea, sino que es interesante porque en el Evangelio según San Juan aquí, en el capítulo de la mujer samaritana, vea lo que mencionan los versículos 1, 2 y 3 de San Juan capítulo 4. Dice San Juan 4.1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces la Biblia enseña que Jesús hacía más discípulos que los que hacía Juan. Y menciona que bautiza. En el versículo dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. O sea, los discípulos eran los que bautizaban. Dice versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Entonces quiere decir que Jesús no solo tenía discípulos encargados de bautizar, sino que mucha gente se incorporó como seguidor o discípulo de Cristo en su tiempo. Qué interesante, ¿verdad? Aquí mismo en San Juan 6, el versículo número 60, el número 60, San Juan 6:60 nos menciona lo siguiente. Cuando Jesús estuvo predicando con ellos, toda la gente que le estaba siguiendo y posiblemente muchos de los bautizados y que eran seguidores, después de que le escucharon en casi todo el capítulo 6 de San Juan, Jesús en el versículo 60 dice lo siguiente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura, o sea, lo que Jesús predicaba era directo, era claro, él explicaba lo que es ser un discípulo de Cristo. En el versículo 66, entonces, ¿qué sucedió? Cuando él le fue claro y dijo lo que era ser un discípulo, dijo en el versículo 66, Jesús dijo, desde entonces muchos, oiga, muchos es casi la mayoría de los seguidores, casi la totalidad, era abundante. Recuerde que en programas anteriores explicamos lo que era la palabra muchos, usted puede buscarla en el diccionario. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de los que creían o se decían ser sus discípulos ya no querían andar con él. Entonces vea qué interesante, Jesús se vuelve en el versículo 67 y les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren ustedes también irse? Pedro le responde, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en el versículo 70, vea lo que dice Jesús. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Usted se imagina lo que es estar y ser usted uno de los 12 y que Jesús diga delante suyo, uno de ustedes es diablo. Oiga, esto es serio, esto es bastante delicado. La gran mayoría que creía en él le abandonaron. Se quedó con los 12 y les dice, bueno, ¿quieren ir ustedes también? Como diciendo, si quieren irse, váyanse. Y entonces Pedro le dice, bueno, pero Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y entonces, qué interesante, porque Jesús les dice, no os he escogido, o sea, yo acepté que ustedes fueran mis discípulos. Es más, aquí no está escrito, pero pudo haber dicho, bueno,
Judas, usted no fue llamado, pero usted vino y yo le acepté como discípulo. Yo decidí aceptarlo. En el versículo 71 lo agrega más, ahí en San Juan 6. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Entonces dice, menciona, uno de vosotros es diablo. Qué interesante, porque la palabra diablo en el diccionario menciona lo que es diablo. Diablo en el cristianismo es el ángel que fue arrojado por Dios del cielo a la tierra y finalmente será echado al infierno. Y vea qué interesante, porque la palabra diablo también explica que en una persona el atributo, característica de un rasgo del diablo es aquella persona que tiene mal genio, que es traviesa, que es temeraria y que es astuta. Mucho cuidado, porque si tú eres un discípulo, seguidor de Jesús, y tienes mal genio, eres travieso. La palabra traviesa involucra muchas cosas, ¿verdad? Dentro de eso es atreverse a hacer cosas que no te han dicho, coger lo que es ajeno y una serie de cosas. Ya la palabra travieso. Temerario. Temerario. Te pongo un ejemplo. Aquellos cristianos que andan con vehículos a más de 80 kilómetros por hora son imprudentes. O en asuntos de trabajo corren riesgos. Hay muchas formas de ser temerario. Y astuto. Astuto. La palabra astuta, definida en el diccionario, es hábil para engañar, también para evitar el engaño. Y la palabra engaño, dentro de lo que es la astucia, es tratar de lograr artificiosamente un fin. Y artificiosamente es algo que no es natural, es ficticio. Proviene de una fuente que no es de origen divino. Entonces, qué terrible, porque la palabra diablo no solo involucra a Satanás, sino que un discípulo de Cristo debe en su proceso de como cristiano, debe de no tener estos rasgos de mal genio, de travieso, de temerario y de astuto en su vida, para que en algún momento Satanás no le gane la partida. En San Lucas capítulo 22, el Señor Jesús hablando sobre esto, que es muy importante, que la Biblia, hablando sobre la segunda venida de Cristo, rescata lo que es ser un seguidor de Jesús. En San Lucas 22, los versículos del 24 al 30, encontramos lo siguiente. Jesús hablando de sus discípulos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así con vosotros, sino el mayor entre vosotros como el que más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, Jesús siempre se identificó como una persona que llegó a servir. Pero en el versículo 28 Jesús dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Una característica de un discípulo de Jesús, de un seguidor de Jesús, es que en la adversidad, en las pruebas y en las dificultades se mantiene como un cristiano inamovible. Un cristiano que en los momentos más difíciles de la verdad para este tiempo, del mensaje de Dios, se mantiene como un cristiano con su conocimiento y su práctica inamovible. Es un cristiano en todo el sentido de la palabra, no lo mueve absolutamente nada. Permanece a la par de la verdad de Cristo, de su palabra, a pesar de pruebas, dificultades y pérdidas de cualquier tipo. Y Jesús en el 29 dice, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces la Biblia nos arroja y nos enseña que cuando Jesús en San Mateo 24 está hablando de sus discípulos, está hablando de gente sólida, gente que fue llamada, permanece y tiene un propósito de no solo seguir las enseñanzas de Cristo, sino mantenerse a pesar de cualquier situación, siempre identificándose como un seguidor
de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos con el tema. Muy bien, continuamos nuevamente para seguir sobre el tema de la comisión y el llamado que Jesús le hace a sus discípulos en el Monte de los Olivos en el capítulo 24. Y ellos están interesados no solo en conocer el futuro, sino que ya están plenamente identificados como los 12 discípulos de Cristo. Ya han pasado prácticamente casi 3 años con Él y ya públicamente son conocidos por la gente y se identifican como seguidores de Cristo y predicadores de las verdades que Jesús enseña. Ya casi se puede decir que están casi sólidos en el conocimiento, en el mensaje y en la obra, aunque lamentablemente por la historia registra que cuando Jesús muere, pues ellos se separan y Jesús nuevamente en la resurrección tiene que volverlos a unir y finalmente los termina de consolidar en los 40 días que estuvo con ellos, y conocemos la historia, son los 12 discípulos, los 12 apóstoles, quitando a Judas, que lamentablemente Jesús dijo había uno que era el diablo y era Judas, uno de los 12. De hecho que eso está escrito, la historia de Judas, Jesús lo permitió para que recordemos que Judas tuvo el privilegio, pero no fue uno de ellos lamentablemente, al final se perdió. Y en esta oportunidad quisiéramos hacerte el llamado, amigo y amiga, hermano y hermana que nos escucho, mucho cuidado con esto, porque no podemos equivocarnos. Tenemos que ser claros en nuestro llamado y qué es lo que Dios requiere de nosotros como requería de ellos. En San Mateo capítulo número 10, el versículo 34, Jesús menciona una de las características de lo que acaecería
desde el momento en que Él llega a la tierra y empieza su ministerio hasta la segunda venida. En Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Aquí tenemos que tener bien claro, Jesús dijo, no piense, no se le ocurra llevarlo al pensamiento, yo no he venido a traer paz. ¿Por qué? No es porque Jesús no quiere que la paz exista, sino que ya quien controla el planeta y lamentablemente a través de Babilonia, el sistema religioso que está gobernando el mundo, se opone a todo lo que Dios establece y como consecuencia hay una contención, hay una lucha entre el bien y el mal que cada día aumenta. Y entonces como consecuencia no puede haber paz en la tierra. El que quiere ser un seguidor, una persona que enseña la Biblia en su escrito está, lamentablemente no va a encontrar la paz en la tierra, porque es lamentablemente la gran mayoría está en contra de la voluntad de Dios. Entonces Jesús dice, no se le ocurra pensar de que ha venido a traer paz a la tierra. Por lo tanto, los sistemas y gente que están hablando de paz están diciendo una mentira, te están engañando. Están conduciendo a las almas a una mentira, a un error terrible. En el versículo número 39 de San Mateo 10, Jesús menciona, el que halle su vida, la perderá, y el que pierda su vida, por causa de mí la hallará. Sí, todo ser humano tiene una proyección secular, material y humana en su vida. Todos tenemos planes. Pero cuando el Evangelio llega a nosotros, tenemos la gran mayoría que renunciar, no a lo material ni a las personas, sino a los planes que antes teníamos. Nuestra vida se hace un giro total de 180 grados y debe dedicarse en su totalidad a darle el primer lugar a Dios en todas las cosas. Entonces la vida material que antes teníamos o de seres humanos prácticamente pasa a un segundo o a un tercer plano. El apóstol Pablo en el libro de Filipenses, él menciona en el capítulo número 3, vea qué interesante, el versículo 8 y 9 dice lo siguiente el apóstol Pablo, reafirmando o aclarando aún más lo que Jesús dijo. Dice San Juan, Filipenses capítulo 3, versículo 7 y 8. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces Pablo renunció a sus títulos, a su nivel de miembro de Sanedrín y toda la posición social y económica que él tenía, él renunció a todo eso para ser un seguidor de Cristo. Por eso es que se menciona ahí, el apóstol Pablo menciona que todo lo tiene por basura. O sea, nada de este mundo, ni material ni humano, debe de ser un obstáculo para que tú seas un verdadero seguidor de Cristo. Para que te mantengas constante, inamovible. Tus decisiones tienen que ser permanentes desde que conoces a Jesús hasta que Él venga o hasta que bajas a la sepultura. Debes de ser un seguidor de Cristo, pero un seguidor como establece la palabra. Y en esto quisiéramos aclarar lo siguiente. Vivimos en una época donde muchos se llaman cristianos, pero cuando usted ve la realidad de estas personas, Dios no ocupa el primer lugar en su vida. Muchos de ellos tienen como prioridad, en el caso de Judas, Judas pensaba en el dinero, pensaba en sus posesiones materiales y en el lugar que ocuparía cuando Jesús se establecería como rey en este mundo. Entonces están pensando en un nivel social, en un nivel económico, en superioridad de sentirse muchas veces más que otras personas. Y relativamente cuando esta gente vienen las pruebas y las dificultades, es cuando muchos de ellos se desaparecen, abandonan, no están, porque Dios nunca estuvo prácticamente en su vida como primer lugar. No saben, no conocen cuál es la obra, el mensaje que Dios tiene para este tiempo. O sea, no tienen conocimiento de la Biblia, no estudian, no saben nada de los libros como un libro como Apocalipsis, no saben explicar profecías, práctica y sencillamente son
seguidores, pero no viven la palabra y no conocen el contenido de la palabra. Lamentablemente este tipo de cristiano muchas veces es un mal ejemplo y un mal testimonio, y lo que hace es dañar al cristianismo. Su ejemplo, su testimonio, lo que la gente ve en ellos, más bien impide que la gente pueda unirse al cristianismo y a las verdades para este tiempo. Y esto no solo se ve en la membresía de la iglesia, sino también, déjame decirte, que se ve a nivel ministerial, a nivel de dirigencia. Cuando el rebaño, las ovejas, las personas miran en la forma opulenta y muchas veces millonaria en que muchos dirigentes y líderes de iglesias, instituciones y organizaciones religiosas viven, eso más bien desanima a mucha persona, porque no es muy, no se puede comparar a la vida que vivió Cristo, lamentablemente. Entonces, Jesús es bien claro y enseña que el verdadero cristiano es una persona que vive el evangelio y predica el evangelio. Al vivirlo y al predicarlo, generalmente no va a ser bien recibido. Pero generalmente este tipo de cristiano que estoy hablando, que no tiene a Dios en primer lugar, tiene amistades con todo el mundo, se lleva bien con todo el mundo. Cuando él olfatea o se da cuenta que al decir o hacer algo puede traer problemas, discusión o problema, entonces guarda silencio o maneja la situación para no causar problema. Entonces, lamentablemente, el Señor Jesús establece parámetros bien claros para ser un verdadero discípulo de Cristo. Y el llamado es para toda persona, porque Jesús en San Mateo capítulo 24, que es el sermón profético, donde hemos estado sacando prácticamente la mayoría de nuestros temas, en el versículo número 9, San Mateo 24, 9, Jesús le advirtió a los discípulos lo que les iba a acaecer o a acontecer si querían ser sus discípulos. En el versículo 9 Jesús les dijo a ellos, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces aquí menciona que nosotros no podemos estar en una religión popular donde todo el mundo nos aplauda, les agrada como predicamos, como enseñamos, y nos llevamos bien con todas las personas y no estamos corriendo ningún riesgo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo los dirigentes, líderes y aún muchos miembros de iglesia no tocan temas y no hablan cosas que puedan traer problemas, dificultades o oposición, sino que son especialistas en estudiar y enseñar lo que no trae persecución y muchísimo menos muerte. Por eso, cuando la adversidad llega y cuando los problemas llegan en la vida de estos, entre comillas, cristianos, los vemos pronto abandonar la iglesia y salir de la verdad de Cristo. ¿Por qué? Porque nunca entendieron lo que es ser llamado o ser un discípulo de Cristo. En el caso de Mateo, Mateo fue uno de los 12. Y déjame decirte que en programas anteriores dijimos que Mateo murió en una ciudad muy distante de Etiopía y fue muerto hachado, con una hacha lo mataron a Mateo. Él sabía lo que iba, él sabía lo que iba. Mientras que en el cristianismo normal, en el mundo en que estamos viendo actualmente, ser cristiano es vivir una vida llena de bendición, llena de paz, de prosperidad, una vida bonita, una vida fácil. Y no meterse con nada que cause problemas. Es el cristianismo moderno y actual. Por eso usted ve que cantantes, ingenieros, políticos, mucha gente se incorpora al cristianismo, porque es fácil ser cristiano. Pero lamentablemente en la mayoría de estos que se llaman cristianos, la Biblia brilla por su ausencia en la mente de ellos. Siguen un sistema religioso. Jesús en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, nuevamente San Mateo, fue una persona que escribió y entendió, apreciado hermano y hermana, amigo y amiga, lo que Jesús en su mente trató de plasmar en la mente de ellos. Mateo sí lo entendió bien, y por eso Mateo en el Evangelio según San Mateo capítulo 10 lo explica bien claro. Y en San Mateo capítulo 10 versículo 16 Mateo escribe lo siguiente: he aquí, San Mateo dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La persona prudente
Dice que es como la serpiente, porque es una persona sensata y trata de evitar el peligro. Y dice que hay que ser sencillo como palomas en este versículo. Entonces, la sencillez es una característica de un verdadero discípulo de Cristo. Pero si usted nota ahora que en el llamado mundo cristiano, los cristianos quieren tener lo último en tecnología, lo último en vehículos, lo último en casa, lo último en títulos, están buscando un nivel de opulencia, donde ahí usted no puede encontrar sencillez. Con todo esto no quiero decir que entre ellos puedas haber la excepción de que hay gente que sí son pero contaditos discípulos de Cristo, pero la gran mayoría, por no decir la totalidad, no les interesa la sencillez para nada, absolutamente no les interesa. Entonces, en el versículo 17, Jesús se dirige directamente a los que dirigen las iglesias y a los líderes, concilios y juntas de iglesia. Y dice en el versículo 17, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y aún entre gobernadores seréis llevados por causa de mi nombre para testimonio a los gentiles. Si pudiéramos en esta oportunidad ver las cosas que ocurren en las juntas de iglesia, en los concilios de iglesia y la forma tan injusta en que se trata a aquellos que no se ajustan a lo que la iglesia o la junta o los líderes dicen, lamentablemente son dejados fuera de este ministerio, porque están buscando no predicar la verdad y no enseñar la Biblia y tal y como está escrito. Entonces, lamentablemente, un verdadero discípulo de Cristo no encajará nunca en un sistema terrenal y mundano. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre un discípulo, un verdadero discípulo de Cristo, y los que ahora, entre comillas, se llaman discípulos de Cristo. Por eso, aquí en el mismo capítulo, en el capítulo 10, los versículos 32 y 33, Jesús casi termina su disertación, donde dice en el versículo 32 y 33 del capítulo 10, es importante que usted anote y apunte esto. A cualquiera, eso va para usted y para mí, y para todos los que escuchan estas cosas, y los que lo han leído alguna vez en la Biblia. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mucho cuidado con esto, porque negar a Jesucristo o negar su palabra y decir que esto no es así, estamos llenos de predicadores que son especialistas en tergiversar la Biblia, en cambiar las verdades de la Biblia. Cuando la Biblia dice es sábado, es sábado. Cuando la Biblia enseña no matarás, es no matarás. Cuando la Biblia enseña honra a padre y madre, son mandamientos dados por Dios. Eso enseña la Biblia. Pero lamentablemente vivimos en un tiempo donde hay muchas formas de negar al Señor Jesucristo, de negarlo. Y como consecuencia, Jesús hace el llamado que cualquiera que lo niegue, que niegue su palabra y su verdad, o que le encubra, lamentablemente Él le va a negar en el día del juicio. Pero también menciona que el que lo confiese, lo confesará, o sea, delante del Padre lo presentará cuando venga por segunda vez a la tierra. En San Mateo capítulo 24 hay un versículo que lo hemos mencionado anteriormente en algunos temas. San Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces menciona que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lamentablemente tenemos que decir que muchos se han incorporado a la iglesia durante su vida, pero en algún momento por su inconstancia hay mucha gente que ha abandonado definitivamente las cosas del Señor. No queremos decir que se han ido y no tienen oportunidad de volver, y mientras tengan vida tienen oportunidad de ver, pero hay gente que cuando se dio cuenta lo que era hacer cuando conoció esto, dijo no, yo me retiro de esto, yo voy para el mundo porque esto no es para mí. Y también está la persona que definitivamente le gusta el mundo, o sea, quiere el mundo y quiere ser cristiano, entonces dice no, mejor lo del mundo porque lo de la iglesia es más duro.
Y entonces, lamentablemente, ellos aman más quedar bien con personas, buscar bienes materiales y deseos temporales, buscar placer. Y lamentablemente abandonan la iglesia. Y también ellos entienden que en algunos se han dado cuenta que esto no es fácil, que no es lo que muchas veces se dice, sino cuando se dan cuenta lo que es ser un cristiano, entonces lamentablemente abandonan definitivamente porque tienen otros intereses. Pero hay un grupo que aquí en el cristianismo yo digo que es según la Biblia, se les cauteriza la conciencia y son duros de corazón. Cuando se dan cuenta de esto, no quieren ir al mundo porque quieren la vida eterna. Entonces mutilan su conciencia y se mantienen fieles a un sistema religioso, aún viendo que el sistema religioso no está bien. Cumplen con su liturgia, pues van a la misa o van al culto, cumplen su liturgia, van a la reunión y ahí acallan su conciencia, pero mutilan en su mente la verdad que Dios ha establecido. Podríamos decir, son un número más en una iglesia. Puede estar la cosa bien o mal y a ellos les va y les viene, no les preocupa. Ellos están ahí tranquilos y ya tomaron decisiones de permanecer ahí y no causar problemas, no meterse en nada, ser pasivos, someterse a lo que la iglesia diga y ahí están tranquilos porque en su mente está, bueno, Dios se va a encargar de todo. Ese grupo es muy peligroso, muy peligroso, porque estas personas, al pensar así y estar en un sistema religioso que está caído, con su presencia están sosteniendo ese ministerio, están apoyando esa iglesia o esa organización. Y no solo están ahí ellos sentados, sino que están conduciendo a su familia por un mal camino. Fuera de eso, al apoyar esto, viene lo más grave. Motivan a otros a seguir ese camino y muchas veces son impedimento cuando alguien quiere conocer o saber o preguntar, son especialistas en tratar de acallar también la conciencia de esa persona. Y lo más delicado, sostienen financieramente a sistemas caídos. Sistemas donde saben la opulencia y la forma en que viven sus líderes y cómo han descuidado al pobre, a la viuda, al huérfano y al necesitado y han dejado predicar el evangelio y están ahí asistiendo al sistema, están apoyándolo económicamente. Terrible esto, hermano y hermana, amiga y amigo. Conciencias mutiladas, duros de corazón, se entenebrecieron y permanecen ahí, como fueron los dirigentes religiosos en el tiempo de Cristo. Esa es la triste historia. Entonces hay una línea bien marcada, bien trazada para ser un discípulo de Cristo. No solo es identificarse, como decir soy un seguidor de Cristo, sino también en predicar las verdades que Dios ha dejado a través del tiempo y la verdad para este tiempo. San Mateo capítulo 24, versículo 45, en este sermón profético el Señor Jesús, cerrando este sermón, vea lo que dice aquella persona que toma la decisión de ser como uno de los 11, ya no de los 12 porque uno lamentablemente se perdió. Jesús dice en San Mateo 24, 45, ¿quién es? Yo le invito para que usted busque este versículo en la Biblia, porque es importante. Para eso muchos fuimos a la escuela y al colegio y estudiamos esa materia que es español. Y tenemos que aprender a leer y estudiar la Biblia y respetar los signos de admiración, de puntuación. Y él dice en el versículo 45, después de que lanza todo el sermón profético, ellos sentados ahí, Jesús les dice y esas palabras repercuten a través de los siglos y llegan hacia ti en esta oportunidad y llegan a tus oídos para que te hagas la pregunta, ¿quién es, pues, el siervo, el discípulo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Quiénes son los verdaderos discípulos de Cristo en este tiempo? ¿Dónde están y qué están haciendo? ¿Qué están enseñando? No solo a nivel, puedo decirlo así, ¿me entiendes? A nivel de oveja en la iglesia, a nivel de líder,
y sino también a nivel de ministerial de ser pastor de iglesia. ¿Quién es el que realmente es discípulo de Cristo? ¿Quién es el que es discípulo de Cristo? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque hay algo que muchas veces en los cuales nosotros somos muy descuidados los seres humanos, y muchas veces lanzamos pronunciaciones y nuestra vida tiene un giro donde se nos ha olvidado que hay dos versículos en la Biblia que son bastante delicados y que nos llaman poderosamente la atención. Uno es el último versículo prácticamente del libro de Eclesiastés, lo escribió Salomón en el capítulo número 12, el versículo 14. Dice Eclesiastés 12, 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios va a traer, hermano y hermana, amiga y amiga, todo lo que hemos hecho en el transcurso de nuestra existencia. Es el periodo de vida, el tiempo que tienes para tomar la gran decisión de ser un verdadero discípulo o ser un número en una banca de una iglesia, o ser un discípulo que se llama discípulo mediocre. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:10 es un poquito más gráfico en relación a este versículo. En 2 de Corintios capítulo número 5, el versículo número 10, vea lo que dice el apóstol Pablo, refiriéndose a lo que Salomón menciona en Eclesiastés. 2 de Corintios 5:10 es nuestro último versículo en esta oportunidad, porque es necesario que todos nosotros, usted y yo, y todo ser humano que ha habitado sobre la faz de la tierra, comparezca ante el tribunal de Cristo, ¿para qué? Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Termino leyendo una cita de una escritora que dice lo siguiente: aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender completamente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán desechados porque Dios no acepta, Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses estén divididos. O somos o no somos, pero Jesús escogió y finalmente solo 12 quedaron, o uno se perdió. ¿Cuántos están quedando actualmente hoy en el planeta? En tu iglesia y en mi iglesia donde asistimos. Somos el remanente adventista. Dios te bendiga. A Andy también en cabina, gracias por su colaboración y apoyo hoy. Que Dios te bendiga este fin de semana. Cuídate mucho y que puedas prepararte para la segunda venida de Cristo.